Hola, soy Rigo Cons y presentaré la evidencia de dos proyectos de ciencia de datos. En esta presentación abarcaremos las cuatro fases abarcadas a lo largo de todo el semestre: la recolección, el entendimiento, preparación y la modelación. ¿Qué datos se vendrían a analizar o cuál vendría siendo el negocio? Serían mis datos a lo largo de todo un mes. Para esta primera fase se recopilaron 35 datos y se iban anotando de la siguiente manera. Se ponía la fecha, se escribía el nombre de la actividad, el costo, el presupuesto, cuánto tiempo se le invertía, el tipo, entre otras cositas. Para la fase 2 es la del entendimiento, en donde se hace una exploración y se conoce la dirección y el alcance de este proyecto. En la exploración prácticamente es la primera experiencia que se tuvo con la plataforma o el entorno de programación de Python en la plataforma Google Colab. Aquí se utilizaron distintas funciones para conocer la base de datos y hacer hacer este primer contacto con esta plataforma. Con esto mismo nos sirvió para conocer la dirección del proyecto y qué tanto abarcaba. Para la fase 3 teníamos que tener por lo menos 50 datos. En mi caso yo tuve 59 y esta parte es muy importante porque eliminas y quitas todo lo que no sea necesario para el modelaje. Si tienes datos vacíos o datos con un número diferente o con letras, afecta al momento de modelar. En esta primera parte se muestra como tal la base de datos y en la segunda, en el punto número 2, nada más seleccionamos las cosas influyentes. Si analizamos la fecha y el número de gasto, no son influyentes para el modelo, no son significativos, entonces podemos quitarlo. En la parte de la derecha nos está mostrando la suma de todos los valores nulos. ¿Qué son estos valores nulos? Que no tienen nada prácticamente. Entonces hay 253. Si yo dije que tenía 59, en realidad tenía más de 300 valores. En la parte de abajo se tuvo que hacer un ajuste. Toda la columna de tipos más bien dentro de la columna de tipos habían 6 categorías. La de pareja, otros, transporte personal y no recuerdo cuál otros. Ahí se muestran en pantalla. Lo que se tuvo que hacer fue, como tal, eliminar esa columna y sacar todo lo que había dentro, quedando de la siguiente manera. Si antes habían 6 columnas, ahora hay 11, porque estaban las que estaban antes, más la de alimentos, las de pareja, las de otros, las de personal, las de salida y las de transporte. De esta manera, si tenías un gasto de alimentos, te iba a aparecer como verdadero en alimentos, pero en las demás falso. Para la fase 4, para la modelación, se divide en tres: la modelación, la validación y el despliegue. En este modelaje se obtiene la ecuación de esa manera, donde se hizo un data frame con todas las variables independientes y los coeficientes. Se saca este coeficiente y se obtiene estos datos, esta ecuación gigante como tal. Para la validación se hizo como tal un set de entrenamiento con el 80% de los datos y el 20% de los datos como eh, hacerlos de prueba para predecir los futuros gastos que yo tendría. En este caso, ¿cómo los validamos? Pues teníamos 59 datos, el 20% vendrían siendo 11.8, redondeados son 12 valores, que son los que se muestran en pantalla y en JTest. El despliegue vendría siendo el siguiente. ¿Cómo se lee? Este significa que la variable presupuesto no es tan significativa porque es 0.95. Es decir, si está en 0 es que no sea tan significante. Pero si nos ponemos, por ejemplo, en el de personal, significa que yo gastaré más si se trata de un gasto personal o de un gasto de pareja o un gasto de transporte. En, Como analistas, si leemos la de salidas, pues no tiene sentido que prácticamente no salgo. Esta es la primera incoherencia dentro de nuestros datos. La real y las predicciones vendrían siendo valores, pues como tales, no tan lejanos, se busca que sea el cero, pero se tienen valores aceptables, lo que nos arroja un R cuadrado bastante aceptable, del 98%. Entonces ahí se muestra la gráfica que no hay tanta variabilidad en los datos, por lo que podemos decir que nuestro modelo se ajusta casi perfectamente a nuestra base de datos.
Muchísimas gracias.